va a ofrecer un balance de la situación ocurrida ayer en el helicoide. En este momento conversa sobre los menores de edad detenidos en el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Asegura que estos no han podido ver a sus familiares. Escuchemos. Entonces me preguntarán, ¿cuál es la situación actual en el helicoide? Bueno, es una situación donde hay una protesta, ciertamente ya lo sabemos por los diferentes audios y videos que han aparecido, pero si me preguntan cuál es la situación actual de las personas que se encuentran allá adentro, no la sabemos, porque ni siquiera se sabe la situación actual de las personas que se encuentran allá adentro antes de que ocurriera esta situación irregular que hoy en día ocurre. Tenemos, y por aquí está, repito, el padre de Betsaida, que puede comprobar concretamente que Betsaida se encuentra allí desde el 13 de enero, pero es decir, lo puede decir, pero no ha tenido comunicación directa con ella y le han negado la posibilidad de visita. Hay otro caso que es importante resaltar a los efectos de entender la situación crítica que se vive dentro de las instalaciones del helicoide. Es el caso de Juan Pedro Lares. Juan Pedro Lares es un muchacho que lleva al día de hoy 9 meses encarcelado, pero no hay orden judicial que permita que se haya privado de libertad, no hay orden judicial que justifique la privación de libertad. Y allí se encuentra desaparecido, básicamente, forzosamente, al menos en términos oficiales, ya que no hay ningún tipo de información oficial que determine el por qué se encuentra allí recluido y que incluso verifique la reclusión de él. Al día de hoy hay 54 detenidos con fines políticos en el helicoide, verificados y certificados por el Foro Penal, que Gonzalo después va a especificar algunos de estos números, hay muchas personas, que también es otra de las grandes irregularidades que existen. Irregularidad 1, menores de edad detenidos, incluyendo niñas. Irregularidad 2, personas detenidas o allí encarceladas o secuestradas sin orden judicial. Irregularidad 3, personas que tienen boletas de excarcelación que no han sido puestas en libertad a pesar de la boleta de excarcelación. El caso de Reggie Jackson Andrade Alejos, que está recluido ahí desde el 20 de junio del año 2016 y tiene boleta de excarcelación y no ha sido liberado. Tenemos la incomunicación, la prohibición de las visitas de personas y sobre todo en lo que respecta a los menores de edad que no han podido ser permitidas. Irregularidad 4, irregularidad 5, la falta de traslados. El caso de Melanie Álvarez, que por cierto la madre está por llegar, que desde el momento de la audiencia de presentación no hemos podido verla, la familia tampoco ha podido verla. El lunes pasado hubo la audiencia que fue nuevamente diferida, la audiencia preliminar. Aquí está la madre, por cierto, de Oscar Millán, un defensor, por cierto, de derechos humanos de la organización Corazón Valiente, que se encuentra con las mismas irregularidades. Irregularidad 5, el diferimiento de audiencia, el no permitir el derecho a la defensa de los detenidos. Hay personas allí detenidas por 3 años, 4 años, más de 2 años, que es lo que la ley permite que una persona esté detenida preventivamente, y no han ni siquiera podido acudir a un juicio, no han ni siquiera podido defenderse, y más allá de eso, no saben ni siquiera por qué o de qué se les acusa. Por otro lado, irregularidad 6, hay casos de torturas que han sido denunciadas concretamente ante la Fiscalía. El caso, por ejemplo, por hablar de un caso en el pasado y no referirme a los casos presentes, que los manejamos con mucha reserva, con mucha confidencialidad, por el riesgo que se encuentran las personas que siguen recluidas. Pero hablemos del caso de Gerardo Carrero, un estudiante que estuvo allí preso desde el año 2014, ya hoy liberado, pero que esta persona estuvo, se denunció ante el tribunal, ante la Fiscalía, ante la Defensoría del Pueblo, ante instancias nacionales e internacionales, las torturas a las cuales fue sometido, y hoy día no existe ningún tipo de respuesta al respecto, y así muchos otros casos. Esas son las irregularidades que hoy en día existen en el helicoide, además de la situación que no tenemos conocimiento concreto sobre lo que ocurre internamente porque no hay información oficial, simplemente hasta ahora una situación de protesta que no sabemos, digamos, las circunstancias, cómo la lideran, sabemos algunas peticiones por lo mismo que ustedes saben, sabemos que hubo una persona agredida o herida, no sabemos las causas, que fue Gregory Sanabria, es el único que hasta ahora tenemos información
que haya sido herido. Hemos tenido contacto de alguna forma con la Fiscalía, con la Dirección de Derechos Fundamentales, donde no hemos puesto la orden a los efectos o a la disposición a los efectos como foro penal, como representante de muchos de los presos que están allí y como organización de derechos humanos, a los efectos de resolver o de alguna forma que esta situación salga de la manera más conveniente para los que son los más débiles, que son precisamente aquellos recluidos. Y concluyo, antes de darle la palabra a Gonzalo y después darle la palabra al señor Alexis, padre, repito, de Betsaida Martínez, y también algunos otros familiares que quieran conversar ustedes con ellos. Quiero decirles que el Estado es responsable del resguardo de la integridad física, psíquica de cualquier preso, llámese preso común o preso político. El Estado es responsable de precisamente resguardar a estos presos que se encuentran allí, que no les ocurra absolutamente nada. Una cosa es estar preso tras las rejas y otra cosa es que se agreda la integridad física de una persona. Y por eso es que nuestro llamado, nuestra exigencia a los organismos del Estado, los efectos de que se comuniquen, de que se hagan responsables de la situación y de que comuniquen lo que ocurre. Por último, quiero decir que al día de hoy ni siquiera se sabe cuántos presos comunes o políticos hay en el helicoide. Esa es una información que hay que exigirla a las autoridades públicas. ¿Cuántos presos hay en el helicoide? Y que una lista de presos a los efectos tanto comunes como presos políticos, a los efectos de saber quiénes están ahí y la situación en que se encuentran. ¿Pero por qué no se sabe de esa lista? Bueno, porque efectivamente no pueden decir, por ejemplo, que tienen una persona secuestrada ahí de nombre Juan Pedro Lares, sin orden judicial alguna, y que la tienen ahí para exigir supuestamente, o según el padre lo comunica, el intercambio con el padre que se llama Omar Lares, que está fuera del país, alcalde o que fue alcalde del municipio de Ejido del estado Mérida, y que es el que tiene la orden para ser encarcelado, y tienen al hijo allí secuestrado desde hace 9 meses. Entonces, esa es una pregunta que hay que hacer, otra irregularidad. ¿Cuántos presos hay en el helicoide? Una lista importante y saber la situación de salud, porque hoy día sabemos de los que se han comunicado, de los que han liderado esta protesta, la información que se tiene, pero no se sabe de la situación de los demás, incluyendo mujeres, incluyendo niños y niñas. Aquí está, por cierto, la mamá de Melanie Álvarez, que está acá, si quiere póngase por acá, que está llegando. Melanie Álvarez, otra muchacha, bailarina, se encuentra presa allí, también en el helicoide. Y en el caso particular de Melanie, tampoco han tenido comunicación con ella. Si quieres, venga usted para acá. Comunicación con ella, y tampoco, por lo menos, la mamá nos podrá informar si sabe específicamente la situación de ellos. Pero nosotros como Foro Penal estamos pues solidarizándose ciertamente con los familiares, con las personas, sobre todo con los que representamos, que acuden a nosotros directamente, y seguimos pues atentos y pendientes de lo que ocurre. Tenemos un grupo de abogados a las puertas del helicoide pendientes de lo que está ocurriendo allí, pero la información es la que tenemos de manera extraoficial. Los dejo con Gonzalo. Bueno, muy buenos días. En efecto, desde el día de ayer hemos estado monitoreando muy de cerca la situación que se ha presentado en el helicoide, en la sede del SEBIN de Caracas del helicoide. Sin embargo, también hemos revisado un poco lo que ha sido la respuesta del poder, la respuesta del gobierno ante esta situación, y sinceramente nos ha sorprendido mucho el escuchar, por ejemplo, del fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, el que supuestamente no tiene noticia de cuál es la real situación de los presos y de los perseguidos políticos que están particularmente allí en el SEBIN. En este sentido, entonces, nosotros queremos aclarar algunos puntos. En efecto, en las sedes del SEBIN a nivel nacional, de acuerdo a los registros del Foro Penal Venezolano, no estoy hablando solo del helicoide, estoy hablando de todas las sedes del SEBIN a nivel nacional, tenemos registrados 61 presos políticos. 61 presos políticos que están dispersos en diferentes sedes del helicoide a nivel nacional. De este número de 61 presos políticos, 54
presos políticos están en este momento en la sede del SEBIN del Helicoide. Ese es el registro que maneja el Foro Penal Venezolano. De estas personas, y esto es parte de lo que motiva la protesta, 5, por lo menos 5, tienen ya, y desde hace mucho tiempo, boleta de excarcelación dictada que no ha sido acatada ni obedecida como debería ser por la autoridad que dirige el SEBIN. Ese es uno de los motivos de la protesta, ese es uno de los motivos de la queja de los presos que están allí recluidos. En el SEBIN, sede del Helicoide, están recluidas 9 mujeres, de las cuales 2 están a la espera de tramitación de sus respectivas fianzas para salir en libertad, y una tiene boleta de excarcelación y no ha sido cumplida esa boleta de excarcelación. Hay otro punto importantísimo. Se refería el día de ayer que de acuerdo al gobierno no había registro, no había datos sobre los adolescentes que estaban detenidos supuestamente, a decir del gobierno, en la sede del SEBIN. Es importante destacar lo siguiente: en el SEBIN hay 4 menores de edad, 4 adolescentes. Esos adolescentes son Elianis Rodríguez, Simón Andrés Acerraf, Betsaida Martínez, Dylan Arjuna Canache Figuera. Pero además de estas personas, tenemos que Diego Gómez y Ender González fueron recluidos, detenidos en el SEBIN siendo menores de edad, y al día de hoy ya son mayores de edad. Es decir, iniciaron su reclusión como menores de edad, por lo cual lo correcto es decir que hasta este momento habían sido recluidos en la sede del SEBIN Helicoide por lo menos 6 menores de edad, 6 adolescentes, esos son los nombres. Pero vamos un poco más allá. A nivel nacional existen también menores privados de su libertad por motivos políticos. Por ejemplo, en Polisur, en el estado Zulia, están Alexis Castillo, Moisés Briceño y César Lovera. Todos ellos menores de edad. Todos ellos detenidos por motivos políticos. En Cochecito están Ricardo Cayamo y Fraviel Bello, que tiene 16 años. Todos ellos menores de edad, todos ellos detenidos por motivos políticos. En arresto domiciliario tenemos también a Efraín Chávez y a Edwin Jansen, que son menores de edad, y como están en arresto domiciliario son también presos políticos porque han sido restringidos en su libertad por motivos políticos. Y en Poli Maracaibo tenemos a Ángel Abreu, que también es menor de edad. En total son 14 los adolescentes, los menores de edad, que el Foro Penal tiene registrados en este momento como restringidos, privados de su libertad por motivos políticos. Y señor Tarek William Saab, esos son sus nombres. Allí tiene usted la identificación de quiénes son y de dónde están. Luego no puede alegarse que no se conocía esta situación. Todos estos individuos, además de los que han sido catalogados como presos políticos y además de los presos comunes que están allí en esas instalaciones del SEBIN también secuestrados o que también están con boleta de excarcelación que no se les respeta, todas estas personas tienen que estar en inmediata libertad, tal y como lo han solicitado los presos políticos que allí están en este momento protestando. Yo no quiero dejar pasar la oportunidad, ya una vez planteados estos datos, planteadas estas informaciones, de destacar que en un esquema como en el que estamos ahora, en el que a los presos en general, tanto a los presos comunes como a los presos políticos, se les violan de maneras tan graves sus derechos fundamentales, tal y como lo han denunciado el día de ayer estos presos que están en el SEBIN. En un esquema en el que mantenemos al día de hoy 338 presos políticos y 7.227 personas sujetas a medidas cautelares, restringidas en sus derechos también por motivos políticos. En un esquema en el que, por ejemplo, a los defensores de los derechos humanos se les persigue y se les encarcela, como ocurrió el día de ayer con los abogados del Foro Penal Venezolano en el estado Táchira, Óscar Ríos y Orlando González. En un esquema en el que todas estas situaciones suceden, no es necesario tener mucho discernimiento para darse cuenta de que no hay posibilidad de ejercicio en libertad
de ejercicio en tranquilidad, en paz, de ningún derecho, concretamente del derecho electoral. Mientras tengamos en este momento esta situación en la cual cualquiera de nosotros puede ser el día de mañana criminalizado, perseguido, encarcelado, torturado u otras cosas peores por el simple hecho de pensar distinto, no están dadas las condiciones para el ejercicio libre, objetivo, imparcial de ningún derecho, y hacemos un llamado a las autoridades primero a hacer cesar la violación grave de derechos humanos que está pesando y que se está ejecutando en este momento contra los más vulnerables, que son los que están privados de su libertad. Y segundo, a cesar de inmediato la persecución por motivos políticos que se ha articulado particularmente contra disidentes y opositores y muy especialmente contra defensores de derechos humanos. Hace tiempo fue Marcelo Crobato, abogado voluntario del Foro Penal Venezolano, que fue encarcelado y su historia ya es conocida. Al día de hoy tenemos a 2 abogados más del Foro Penal Venezolano injustamente encarcelados. Mientras estamos hablando, se está decidiendo si se les presenta o no ante la autoridad judicial. ¿Por qué? Por el simple hecho de ejercer su profesión, por el simple hecho de ser voluntarios, activistas, defensores de derechos humanos. Esto está ocurriendo en el estado Táchira y lo reitero, sus nombres son Oscar Ríos y Orlando González, abogados del Foro Penal Venezolano. Los voy a dejar entonces con los familiares de presos políticos. Bueno, no sé que si hay están... una pregunta inicial o quieren hacerle preguntas a los familiares, más bien. Bueno, el fiscal general dijo que había unos fiscales que habían ingresado al SEBIN para mediar en la situación. ¿Qué información tienen ustedes al respecto? La información la confirmé directamente, la confirmamos directamente en la noche, en efecto, tras un primer intento de entrada de una delegación de los fiscales que no fue exitoso, después sí pudieron conversar los presos con una delegación de la Fiscalía que acudió para allá e incluso, bueno, eso lo ratificó el propio Vilca Fernández, él habló directamente por teléfono con el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente. Lo que se nos informó el día de ayer es que allí se estaban realizando una serie de peticiones, se estaban levantando los perfiles de todos y cada uno de los casos, no solo de los presos comunes, sino también de los presos políticos, es decir, de todos los que estaban presos allí, y que supuestamente se iba a establecer una especie de pliego de peticiones para que esos casos fuesen atendidos. Eso es lo que se sabe hasta este momento. Sin embargo, una de las grandes tragedias de todo esto es que no hay confirmación oficial de nada. No hay información oficial. Al día de hoy, en este momento, mientras nosotros estamos hablando, nadie del poder ha salido ni siquiera a conversar con los familiares de los presos que están allí en el SEBIN a explicarles cuál es la situación. Pero esa es la información que tenemos. El constituyente Diosdado Cabello hizo unas amenazas puntuales, incluso contra el dirigente Daniel Ceballos, donde decía que le iba a doler todo y hasta las uñas, una amenaza directa, como también le pidió el SEBIN, que ingresara a la fuerza y terminara, acabar con la situación del helicoide. Bueno, eso es precisamente una muestra y una verdadera confesión de parte de un representante del Estado de que lo que está denunciándose, que está pasando en particular en la sede del SEBIN y el helicoide es cierto. Cuando un representante del poder, una persona de tanto peso en el mundo del oficialismo como Diosdado Cabello, asevera o hace una amenaza de esta naturaleza, lo que está corroborando es que lo que están denunciando esos presos que están allí es verdad. Y eso debe ser investigado. Y debe ser investigado por las autoridades locales, pero también por las autoridades y los organismos internacionales. Tú decías que no hay libertades para la defensa. ¿Cómo están haciendo ustedes entonces? Nosotros lo que estamos haciendo es lo que siempre hemos hecho, estamos presentes continuamente allí, tratamos de representar judicialmente, gratuitamente, como siempre lo hacemos, a las personas que son llevadas a los tribunales y también, bueno, tenemos un ámbito de actuación mucho más amplio que es el de las instancias y los organismos internacionales de actuación. Normalmente esa persistencia, pese a que es difícil, pese a que tarda tiempo en rendir sus frutos, al final sí los rinde, al final rinde sus frutos y nos permite por lo menos conocer de primera mano qué es lo que está ocurriendo en todos y cada uno de los casos. Sin embargo, en el SEBIN particularmente y especialmente en la sede del helicoide del SEBIN y también en la de Plaza Venezuela, aquí en Caracas, el ejercicio del derecho a la defensa no
existe. Yo, en lo personal, Gonzalo Imier Santomé, tengo prohibido el acceso al SEBIN, pese a que soy abogado de varias de las personas que están allí recluidas. No se me permite entrar. La última vez que entré, que fue hace unos años, se me hizo salir de allí con una escolta armada. Es decir, se me votó sencillamente el SEBIN por supuestas órdenes superiores. Y en mi situación están muchísimos abogados que tampoco pueden conversar con sus detenidos, y también están los familiares, que son los primeros y los más directamente afectados de estas personas que están recluidas allí. ¿Han tenido comunicación también? Bueno, de Joshua Holt sabemos lo que él mismo ha destacado a través de las redes sociales. Su situación, por supuesto, es igual de delicada que la de los demás presos políticos y de los presos comunes que están allí. Yo creo que es importante destacar que en esta protesta en particular el requerimiento por el respeto a los derechos, la exigencia por el respeto a los derechos no está partiendo solo de los presos políticos, está partiendo tanto de los presos políticos como de los presos comunes, porque todos están sujetos a los mismos abusos. Allí, como bien lo destacaba Alfredo, tenemos presos que tienen boleta de excarcelación, que no se les respeta. Esto es algo que no se había visto nunca en la historia judicial de este país, que un juez emita una orden y un funcionario policial no la cumpla sencillamente porque no le viene en gana. Allí tenemos presos que están esperando la tramitación de su fianza y los tribunales demoran indebidamente la concesión de las libertades que derivan de esas fianzas, y esto tampoco se había visto. Los tienen allí en una suerte de castigo anticipado, demorando indebidamente los trámites para concederles su libertad. Allí tenemos presos que han sido torturados. Relataban ayer estas personas que estaban protestando cuáles eran los maltratos, los vejámenes a los que eran sometidos. Pero fíjense, también tenemos allí a personas que están privadas de su libertad, que la autoridad no reconoce que ha privado de su libertad y que permanecen allí meses e incluso años recluidos sin que siquiera sean presentados ante la Fiscalía, sin que siquiera sea reportado su privación de libertad o su arresto a la Fiscalía. El caso de Juan Pedro Lares es quizás el más emblemático, pero hay muchos otros, y aparentemente en los presos comunes o entre los presos comunes también hay situaciones similares. Todo esto es sencillamente aterrador. Eso no puede pasar en un país que se pregone respetuoso del Estado de Derecho, que se pregone respetuoso de los derechos humanos. Y ese es el origen de esta protesta, y eso es lo que nosotros estamos denunciando ahora. Y lo estamos haciendo además con nombres y apellidos para que luego el poder no tenga la posibilidad de decir que es que no sabía, que es que no se le había informado. No, señor. Ya nosotros hemos denunciado particularmente la situación de los que son adolescentes, de los que son menores de edad. Ya hemos definido y declarado sobre dónde están y sobre cuáles son exactamente sus nombres. Así que ahora el poder tiene la pelota en su campo y le corresponde no solamente hacer cesar todas estas violaciones graves a los derechos humanos, sino también liberar a quienes, de acuerdo a la ley y a la Constitución, deben ser inmediatamente liberados, particularmente tomando en consideración la situación de los adolescentes. Bueno, en el ámbito internacional, el expresidente Andrés Pastrana también se pronunció a través de sus redes sociales, a través de sus videos, no únicamente Joseph Holt, sino de un colombiano. En el ámbito internacional, ¿cómo le afecta al gobierno nacional cuando el mismo Tarek William Saab ni siquiera se ha pronunciado? Bueno, esa pregunta es importante porque Juan Pedro Lares es precisamente el que tiene doble nacionalidad. El colombiano del que habla Andrés Pastrana es Juan Pedro Lares. Juan Pedro Lares es quien precisamente lleva 9 meses sin orden judicial alguna, porque se busca al padre, que es Omar Lares, que era alcalde del municipio de Juicio del estado Mérida. Ciertamente, y no solo es el caso de Juan Pedro Lares, hay que recordar que en el caso de colombianos hay varios colombianos, creo que suman 58 colombianos que están presos, también sin ser presentados ante un tribunal. Con orden de excarcelación. Y con orden de excarcelación. No. Eso están en la policía, ellos están en una comandancia de policía. En comandancia de policía, pero que tampoco tienen, teniendo orden de excarcelación, no han sido liberados. Es decir, allá hay una irregularidad que ya tiene un carácter internacional importante y que hemos venido denunciando desde hace tiempo. Nosotros estamos trabajando con organizaciones, por cierto, de derechos humanos colombianas, el caso de Justicia, precisamente con el caso de Juan Pedro Lares, que ha venido siendo denunciado
El caso de Juan Pedro Lares se ha interpuesto habeas corpus, se ha denunciado ante la Fiscalía, se ha denunciado ante la Defensoría del Pueblo, se ha llevado a denuncia ante la Comisión Interamericana y no hay respuesta alguna. Es un desaparecido, o sea, en términos técnicos, está desaparecido forzosamente, porque no oficialmente no se sabe dónde está. Y eso es una pregunta que evidentemente hay que responder, no nosotros, la tiene que responder en este caso a las autoridades o los órganos encargados de los derechos humanos del país. ¿Ustedes temen que haya o hay posibilidades de que se dé allí una masacre, sin tener evidentemente una bola de cristal? ¿Hay condiciones para que algo como eso ocurriera? Repito, la responsabilidad en relación con los presos, su integridad física es del Estado, en Venezuela y en todos los países del mundo básicamente. El Estado tiene que garantizar que se resguarde la integridad física de estas personas. Lo que estamos tratando y la denuncia y estar pendiente y observando esta situación es para evitar precisamente que haya una situación, digamos, peor o grave en cuanto a la integridad física de estas personas. No quiero hablar de eso porque precisamente lo que estamos tratando es de evitar que nada de eso ocurra. Aquí está la madre de Melanie Álvarez, está el padre de Besaida Martínez, está la madre de Oscar Millán, que están allí ahorita. Hoy vi que Fernández grabó un audio en el que decía que estaban intentando ingresar y que tenían armas, que tenían también portagranadas. Sí. Lo que está pasando allí, siempre yo he dicho que el helicoide es como una caja negra, es decir, totalmente cerrada y reservada la información a las personas que dirigen el helicoide y que dirigen el SEBIN. No tiene ningún tipo de no se ha tenido información cierta, clara, nunca, ni siquiera antes de esta situación, menos aún en la situación que ocurre hoy día. La situación que está ocurriendo se sabe de la información por estos audios y videos que tampoco podemos verificar que sean técnicamente hablando, jurídicamente hablando, no podemos verificar que sean ciertos. Hasta cierto punto hay unos videos que pareciera vienen de allí y que informan una situación, que por cierto, solo se refleja la expresión de algunos de los que están allí. Lo que quiere decir es que se sabe la situación de esos que están hablando en esos videos, pero no sabemos la situación de Melanie, por ejemplo. Para nada. Y la madre está aquí y no tenía información alguna. Por eso es que los familiares están aquí para que también ellos puedan, o sea, les puedan preguntar y ellos puedan expresarse no solo indirectamente a través de nosotros que los representamos, sino ellos directamente que son los más afectados. En cuanto a la seguridad de la cárcel, mucha gente se pregunta cómo es posible que se estén transmitiendo estos videos, que se les permita grabar y que además los puedan difundir. Sí, eso también no sabemos. Por eso tampoco podemos ni siquiera verificar que sean de ahí, que no, o sea, no lo sabemos. O sea, es una situación que habría que responder los custodios, en este caso del SEBIN, y los mismos presos que están enviando esa información. Pero el punto es que, por ejemplo, personas que representamos no hemos visto ninguno de esos videos, no hemos tenido información, ningún audio, por ejemplo, que ha salido del caso de Melanie, menos aún del caso de Betsaida, porque no tienen información alguna. Las informaciones a veces son extraoficiales, que están en buen estado de salud, porque nos los comunican indirectamente a través de un funcionario que indirectamente nos dice, pero no se sabe realmente la situación interna. Entonces, lo que sabemos es esto, que aparece extraordinariamente, como tú bien lo señalas, a través de, pareciera celulares, que tampoco sabemos de dónde provienen ni cómo están allí, pero la respuesta la tienen que dar básicamente el Estado, que es el que es encargado del resguardo de estas personas. Son días a celebrarse las elecciones presidenciales del domingo. ¿Cuál es la posición de Foro Penal? Gonzalo lo dijo, creo que muy claramente, y comparto, bueno, la posición del Foro Penal. No pueden haber elecciones libres cuando no hay libertad. O sea, la base esencial de la libertad, de las elecciones libres, es la libertad, de la libre participación política. Lo que aquí estamos reclamando no es la situación del helicoide en particular. Incluso esta rueda de prensa fue convocada antes de que ocurriera lo del helicoide, porque nuestra posición concreta era precisamente reflejar que hay 338 presos políticos. Por cierto, el día de ayer, como decía Gonzalo, Oscar Ríos y Orlando González, del Foro Penal, abogados del Foro Penal, fueron detenidos arbitrariamente y hoy todavía siguen detenidos. Tenemos mujeres, niños presos por haber protestado, por haber pensado diferente. Pues eso enmarca claramente el contexto de las elecciones del domingo, no puede desligarse de que hay persecución política, presos políticos y violaciones graves a los derechos humanos. Y esa básicamente es nuestra posición. Por eso consideramos, no solo por el hecho
de las circunstancias políticas que rodean las elecciones, entre ellas candidatos inhabilitados, candidatos presos de oposición o líderes de oposición presos fuera del país, sino también que las elecciones del domingo están dentro de un contexto de violaciones a derechos humanos y de violaciones a las libertades personales. Señora, quisiéramos saber ¿cuándo fue la última vez que tuvo contacto con su pareja? ¿Puedes cambiar su nombre, por favor? Bien, amigos de BPI, escuchamos declaraciones de Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, quien hacía un balance de la situación ocurrida el día de ayer en el helicoide y que todavía hoy se mantiene. Comentaba que 4 menores de edad están allí detenidos, de ellos 3 son mujeres y no tienen información de cómo pudieran estar. El estado de salud no lo conocen. También aseguraron que existen en el país alrededor de 300 presos políticos, de los cuales muchos ni siquiera han sido reconocidos como presos. Tenemos el caso de un ciudadano colombiano que el gobierno de Colombia ha insistido en que se encuentra recluido aquí en Venezuela. Sin embargo, en los registros oficiales no hay información. También denunciaron que 2 abogados del Foro Penal fueron detenidos el día de ayer en el estado Táchira y en este momento estarían esperando a ver cómo se desarrolla esa situación en Táchira, si son presentados o qué va a suceder con ellos. También tenemos acá los familiares de los presos que están en el SEBIN del helicoide, específicamente madres de las menores de edad que no han tenido información, por lo que hicieron un llamado el Foro Penal al gobierno nacional e insistieron en que serían los responsables de lo que pueda ocurrir en el helicoide. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brazón para BPI TV.